El ciclista aragonés Jorge Arcas descansa después de haber completado su primera temporada como profesional. El corredor de Movistar se pone ahora el reto de disputar una grande. A sus 23 años, Jorge Arcas ha desembarcado en el mejor equipo del mundo con el que ya ha completado su primera campaña. Hemos estado con él para hacer balance y hablar de objetivos. Aquí en ciclismo en Sabiñánigo hay mucha afición y ahí está la pequeña marcha que dice cicloturista de la Gran Tahuesos, que es para los pequeños. Y ahí es cuando empieza todo y me cogen de la peña ciclista del Waze y ahí empieza a dar pedales. Cuando tu padre está metido en un mundo del deporte, y en este caso en el ciclismo, pues siempre te influye un poco y te ayuda también a ir paso a paso en busca de un objetivo como era pasar a profesionales. Es un salto muy grande porque llegamos el mejor equipo de España y ahora mismo del mundo ganando el World Tour. Mucho sacrificio durante muchos años y estar ahí pues es un privilegio que pocos pueden tener. Cuando ves a todas esas figuras que estás viendo por la televisión y ya eres uno más de ese equipo, pues es alucinante. Siempre hay objetivos y un carrera grande es uno de ellos, pero bueno, no quiero precipitarme y hay que ir trabajando poco a poco. Se me da bastante bien la montaña cuando encuentro mi punto de forma bueno, luego también en el llano y las contrarrelojes me estoy defendiendo bastante bien. Trabajando un poco cada cosa, yo creo que estoy encontrando una regularidad en todos los terrenos que me puede servir para luego en un futuro poder ser un gregario bastante completo. Siempre aquí en Aragón hemos tenido grandes corredores, por ejemplo el Ángel Vicioso está corriendo aún en profesionales. Este año seguirá corriendo y siempre ha sido un referente para mí. Ahora está complicado porque hay muy pocos equipos, pero viene gente muy joven como Jaime Castrillo, Sergio Xamitier, Fernando Barceló también está muy bien y yo creo que pronto uno de ellos tres va a estar acompañándome en el pelotón.